A las 2:48 de la mañana, comenzó una operación extraordinaria en las calles de Ouagadougou. Las fuerzas especiales de Ibrahim Traoré tomaron posiciones en silencio, apuntando a la Organización Internacional de Ayuda e Iniciativa de Desarrollo Africano, que operaba en un prestigioso edificio en el centro de la ciudad. Pero las sorprendentes verdades que surgirían esa noche expondrían todas las mentiras del mundo occidental sobre África, porque las verdaderas actividades de esta ONG eran mucho más peligrosas que la ayuda, y los documentos que Traoré incautó contenían bombas que cambiarían la historia del continente. Comiencen la operación, ordenó Traoré, sabiendo exactamente lo que encontrarían en el edificio. Semanas de vigilancia secreta y trabajo de inteligencia habían revelado el verdadero rostro de la Iniciativa de Desarrollo Africano. Esta llamada UNOVASO era en realidad una operación sofisticada diseñada para desestabilizar Burkina Faso mientras el primer equipo se acercaba a la entrada principal. Las cámaras de seguridad ya habían sido neutralizadas. El segundo equipo controlaba la salida trasera, mientras el tercer equipo se preparaba para repeler desde el techo. Esta operación fue perfectamente planeada, porque los documentos que se iban a incautar dentro expondrían el mayor escándalo. En la historia de África, los primeros soldados en entrar al edificio quedaron en shock. Lo que encontraron en lo que debía haber sido una oficina de una organización de ayuda no se parecía en nada a lo que esperaban. Mapas que mostraban las bases militares de Burkina Faso colgaban en las paredes. Archivos llenos de fotos e información personal de funcionarios del gobierno estaban en los escritorios. Pero lo más impactante era el equipo de inteligencia profesional escondido en los gabinetes de las esquinas. «Comandante, necesitas venir aquí», llamó el sargento por su micrófono. Porque lo que encontró no era solo un escándalo de una ONG, sino evidencia de una conspiración internacional completa. En el compartimento oculto del gabinete había teléfonos satelitales, dispositivos de inteligencia y equipos de comunicación encriptada. Estas eran tecnologías que ninguna organización de ayuda debería poseer. Aun cuando Traoré entró en el edificio, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. «Recojan todos los documentos. No debe perderse nada», ordenó, porque estos documentos expondrían no solo el verdadero rostro de la Iniciativa de Desarrollo Africano, sino todas las falsas ONGs en África. Y esta operación que comenzaba esa noche expondría toda la interferencia extranjera en el continente. En cuando se abrió la caja fuerte en la oficina principal con equipos profesionales, lo que surgió fue increíble. Miles de páginas de documentos detallaban planes para derrocar al gobierno de Burkina Faso. Estos documentos no solo eran planes teóricos, sino evidencia de operaciones activamente realizadas. Cada página contenía otro shock, otro rastro de traición. El primer archivo llevaba el título Operación Tormenta del Desierto Binan. Este archivo detallaba las etapas del plan para derrocar al gobierno de Traoré, paso a paso. Primera etapa, presión económica. Segunda etapa, campaña mediática. Tercera etapa, levantamientos populares. Cuarta etapa, intervención militar. Se asignó un presupuesto para cada etapa, se asignaron personas responsables y se prepararon los horarios. ¿Quién preparó este plan?, preguntó Traoré mientras examinaba los documentos. La respuesta estaba escrita en la firma al final del archivo. Un director de operaciones de la CIA en África, Michael Harrison. Esta firma lo explicaba todo. La Iniciativa de Desarrollo Africano en realidad servía como el centro de las operaciones encubiertas de la CIA en África. El segundo archivo fue aún más impactante, titulado Mapa Político de Burkina Faso. Este archivo contenía perfiles detallados de todos los líderes políticos del país, las debilidades de cada líder, su situación financiera, información familiar, incluso escándalos personales. Estaban listados uno por uno. Esta información era material para ser utilizada para chantaje y manipulación. El archivo de Traoré era particularmente completo. Bajo el encabezado Objetivo número 1, Ibrahim Traoré. Se habían reunido increíbles detalles sobre él en su rutina diaria. Comidas favoritas, amigos cercanos, incluso recuerdos de la infancia estaban incluidos en este archivo. Tal información detallada solo podría haberse recopilado a través de una vigilancia prolongada y espionaje. «Mira esto, comandante», dijo el oficial de inteligencia, señalando que había encontrado un nuevo archivo. El archivo, titulado Activos locales, crearía el mayor shock, porque contenía una lista de nombres locales que trabajaban para la CIA en Burkina Faso. Esta lista incluía empresarios conocidos, académicos, periodistas e incluso algunos funcionarios del gobierno. Cuando se examinó la lista, junto a cada nombre había una cantidad de salario mensual, descripción del trabajo y código de comunicación. Algunos nombres recibían $5,000 mensuales, mientras que otros recibían $10,000 a la persona mejor pagada. Recibía $20,000 mensuales y ocupaba un puesto de alto nivel dentro del gobierno. Según en esta lista,
inmediatamente, dijo Traoré, porque estos nombres no solo representaban una amenaza para Burkina Faso, sino para toda África. Estas personas servían como los ojos y oídos de la CIA en el continente, filtrando todo tipo de información crítica hacia los Yangon. Cuando los archivos cifrados en la computadora fueron descifrados, surgió el panorama completo. La Iniciativa de Desarrollo Africano estaba llevando a cabo operaciones activas, no solo en Burkina Faso, sino también en Mali, Níger, Ghana y Costa de Marfil. Se habían preparado planes de golpe separados para cada país, desarrollando diferentes escenarios. En el archivo de Mali contenía un plan llamado Operación Sahel Freedom. Este plan incluía una estrategia para derrocar al gobierno de Mali y fragmentar el país. Se planeaba hacer del norte de Mali un estado independiente y convertirlo en una base militar de Yangon. Este plan parecía estar siendo implementado activamente actualmente. El archivo de Níger contenía un plan para tomar control de las minas de uranio. En este plan, titulado Operación Yellow Cake, se describía la estrategia para tomar los recursos de uranio de Níger, de las empresas francesas, y transferirlos a empresas estadounidenses. Se había asignado un presupuesto de $10.000 millones para esta operación. Comandante, mire esto, dijo el experto en ciberseguridad, señalando el monitor. El tráfico de comunicaciones en tiempo real era visible en la pantalla. La Iniciativa de Desarrollo Africano estaba en comunicación cifrada constante con la sede de la CIA en Langley. El contenido de esta comunicación consistía en informes de inteligencia diarios, actualizaciones de operaciones e intercambios de instrucciones. El último mensaje recibido fue hace 3 horas. Traoré ha comenzado. Aceleren la operación. Este mensaje mostró que la Iniciativa de Desarrollo Africano estaba al tanto de los planes de Traoré, por lo que los espías dentro del gobierno estaban muy activos, y cada paso estaba siendo reportado a la CIA. Cancelen todas las comunicaciones de inmediato, ordenó Traoré. Monitoreen esa línea de Washington, graben todos los mensajes, escuchen todas las conversaciones. Esta noche será su última noche. Lo que se encontró en la búsqueda del sótano fue aún más impactante. Aquí había un stock profesional de armas, un depósito de municiones y un área de almacenamiento de explosivos. Se había establecido un verdadero depósito de armas bajo la apariencia de una organización de ayuda. Estas armas estaban siendo almacenadas para su uso durante un golpe, aun cuando se verificaron los números de serie de las armas. Se entendió que la mayoría eran propiedad militar de Yangon. Algunas eran rifles de asalto de última generación, otras eran rifles de francotirador profesionales, y algunas eran granadas y lanzacohetes. Este arsenal era suficiente para equipar a un pequeño ejército. ¿Qué planeaban hacer con estas armas?, pensó Traoré. La respuesta estaba escrita en el archivo de planes en el día del golpe. Estas armas serían distribuidas a los grupos de oposición, se crearía el caos en la ciudad, luego se llevaría a cabo una intervención militar de Yangon para mantener en esta era la versión africana de las clásicas tácticas de la CIA. En la sección de laboratorio encontrada en el segundo piso contenía sustancias químicas y muestras biológicas. Para entender qué tipo de experimentos se realizaban en este laboratorio, era necesario convocar a un equipo experto. Pero incluso a primera vista, era obvio que no tenían nada que ver con actividades normales de ayuda. Cuando se examinaron los registros del laboratorio, emergió una terrible verdad. Aquí se estaban desarrollando tipos de enfermedades específicos. En Burkina Faso se estaban investigando armas biológicas que dañarían a la población local, pero no representarían ningún riesgo para los extranjeros. En estos archivos de investigación aparecía el nombre del proyecto Africa Genetic Targeting. Esto ya está al nivel de crímenes de guerra, dijo Traoré mientras examinaba los archivos. Están planeando genocidio al apuntar a nuestras características genéticas. Necesitamos anunciar esta operación a la opinión pública mundial de inmediato. El centro de medios encontrado en el piso superior contenía detalles de operaciones de propaganda. Se estaba produciendo noticias falsas contra Burkina Faso. ANSE estaba manipulando las redes sociales, se estaban organizando campañas de desinformación de la opinión pública. Se gestionaban miles de cuentas falsas y se producían millones de contenidos manipulativos en los medios. En el plan de operación aparecía el nombre Operación Truth Killer. En esta operación se producirían calumnias sobre Traoré. Sus logros serían devaluados. Su reputación entre la gente sería dañada. Cada semana se inventaría un nuevo escándalo. Cada mes se difundiría una nueva noticia falsa. Ejemplos de noticias falsas existían en el archivo. Tichilers como Traoré robó millones. La economía de Burkina Faso se está colapsando. La gente está cansada de Traoré. Estaban listos. Estas noticias estaban esperando para ser entregadas a organizaciones de medios internacionales. Así que así es como nos estaban calumniando, dijo Traoré molesto. Tratan de opacar cada éxito nuestro para evitar todo progreso que logremos.
pero ahora sus juegos se acabarán. Entre los documentos financieros también estaban las fuentes de financiamiento de la operación. La lista de organizaciones que enviaban dinero a la Iniciativa de Desarrollo Africano incluía conocidas fundaciones de IANJU, organizaciones de ayuda europeas e incluso algunos nombres famosos. Si estas personas y organizaciones estaban apoyando esta operación de manera involuntaria o consciente, era desconocido. El mayor donante en la lista de financiamiento era una fundación llamada Freedom Foundation. Esta fundación enviaba $20 millones anuales, sirviendo como el principal patrocinador de la operación. Entre los fundadores de Freedom Foundation se encontraban exdirectores de la CIA, oficiales del Pentágono y propietarios de empresas de armas. El segundo mayor patrocinador era un think, el tanque llamado Democracy Export Institute. Esta organización estaba financiando operaciones de golpe bajo el nombre del proyecto Difundiendo la Democracia en África. Habían asignado un presupuesto de $15 millones para la operación en Burkina Faso. Rastreen este dinero, dijo Traoré al experto en asuntos financieros. Cada centavo dónde fue, cómo se gastó, cuándo lo tomó. Aprendan to do. Expondremos completamente esta red de financiamiento. En los archivos personales estaban las identidades reales de los empleados de la Iniciativa de Desarrollo Africano. Las personas presentadas como trabajadores de campo de ayuda eran en realidad agentes profesionales especialistas en operaciones encubiertas y personal de inteligencia militar. Ninguno tenía experiencia en organizaciones de ayuda. Todos tenían antecedentes en seguridad e inteligencia a la persona presentada como directora. David Miller era en realidad un ex comando de los Navy SEAL. Había servido 15 años en fuerza. Realizó operaciones encubiertas en Afganistán e Irak. Antes de ser asignado a Burkina Faso, había participado en operaciones de golpe en Libia en la coordinadora del programa. Sarah Johnson era una experimentada agente femenina que había trabajado en la División de África de la CIA durante 10 años. Anteriormente había realizado operaciones encubiertas en Congo, Sudán y Somalia. Siendo una experta en este trabajo, había llegado a Burkina Faso bajo la apariencia de una trabajadora humanitaria. Deténganlos a todos, ordenó Traoré. Pero, primero, aprendan con quién estaban en comunicación, de quién recibían órdenes. Expondremos todas las conexiones de esta red. A las 6 de la mañana la operación fue completada. Se habían incautado toneladas de documentos, cientos de archivos y miles de registros digitales del edificio de la Iniciativa de Desarrollo Africano. Este material expondría el mayor escándalo de espionaje en la historia de African Traoré. Convocó inmediatamente una conferencia de prensa de emergencia. La reunión, que se celebró en el Palacio Presidencial a las 10:00 de la mañana, fue atendida por todos los representantes de los medios locales e internacionales. Las declaraciones de Traoré estaban listas para sacudir la agenda mundial. Queridos ciudadanos y opinión pública mundial, comenzó Traoré su discurso esta noche. Expusimos la mayor operación de espionaje en la historia de Burkina Faso. Desmantelamos a un terrorista, una organización que intenta destruir nuestro país bajo la apariencia de una organización de ayuda. Luego distribuyó fotocopias de los documentos incautados a los miembros de la prensa. Los periodistas en la sala quedaron sorprendidos al examinar los documentos. Estos documentos eran señales de alarma no solo para Burkina Faso, sino para toda África. Esta llamada organización de ayuda, llamada Iniciativa de Desarrollo Africano, era en realidad el centro de operaciones encubiertas de la CIA. Fue establecida para desestabilizar nuestro país, derrocar nuestro gobierno, robar nuestros recursos. Pero ahora, sus juegos han terminado, continuó Traoré. Los representantes de los medios internacionales comenzaron a hacer preguntas. Un corresponsal de la BBC preguntó: ¿puede probar estas afirmaciones? Traoré mostró documentos firmados por la CIA como respuesta. Un corresponsal de CNN dijo: Estados Unidos niega estas acusaciones. Traoré respondió: los documentos están ahí. Sus mentiras ya no se sostienen. Un corresponsal de Al Jazeera preguntó: ¿existen operaciones similares en otros países también? Traoré dijo: sí, se están llevando a cabo operaciones similares en toda África. Las expondremos todas. Después de la conferencia de prensa, Traoré anunció que había cerrado oficialmente la Iniciativa de Desarrollo Africano y expulsado a todo su personal del país. También anunció que otras organizaciones extranjeras involucradas en actividades sospechosas similares serían auditadas. La reacción de Estados Unidos fue rápida. Un portavoz del Departamento de Estado emitió una declaración: rechazamos completamente estas acusaciones. Burkina Faso está dañando los procesos democráticos. Pero ahora los documentos estaban ahí, y sus mentiras ya no se sostenían. Francia también reaccionó. Burkina Faso
está actuando en contra de la ley internacional, atacando organizaciones de ayuda, dijo la declaración. Pero se entendió a partir de los documentos que los servicios de inteligencia franceses también estaban involucrados en la operación. En la Unión Africana también emitió una declaración. Condenamos el ataque a las organizaciones de la sociedad civil. Burkina Faso se está alejando de la democracia, pero estaba claro que los países de la Unión Europea también habían apoyado esta operación. Las reacciones de los países africanos fueron muy diferentes. El presidente de Ghana dijo: apoyamos a Traoré. La interferencia extranjera en África debe terminar. El líder de Mali hizo la declaración: a las operaciones similares también deberían investigarse aquí. El presidente de Níger dijo: estos documentos abrieron los ojos de África. Ahora sabemos sus juegos. El líder de Senegal dijo: todos los países africanos deberían unirse en este tema. En las redes sociales, el hashtag African Development Scandal se convirtió en tendencia. Millones de africanos indicaron que apoyaban esta operación. Mensajes como: finalmente salió la verdad, África o está despertando, ya basta, fueron compartidos en las redes sociales. Occidentales Sanse lanzó una campaña diferente con mensajes como: Traoré es un dictador, la democracia de Burkina Faso está en peligro, las organizaciones de ayuda están bajo amenaza. Pero esta vez, el pueblo africano no cayó en las manipulaciones después del cierre de la iniciativa de desarrollo africano. Organizaciones similares también se pusieron nerviosas. Muchas ONG anunciaron que suspendían voluntariamente sus actividades. Aunque hicieron declaraciones sobre transparencia, la verdadera razón era el miedo a ser atrapados. Traoré anunció que continuaría con la operación. Esto es solo el comienzo. Dijo: auditaríamos todas las organizaciones sospechosas en nuestro país. Limpiaríamos nuestra África. Expulsaremos a los espías. Después de esta declaración, docenas de organizaciones extranjeras comenzaron a abandonar el país por su cuenta. Detuvieron sus operaciones, citando preocupaciones de seguridad. La verdadera razón era el miedo a ser atrapados. Los documentos incautados también fueron entregados a la Unión Africana. La Unión Africana convocó una reunión de emergencia para abordar el tema. Se tomó una decisión para una lucha conjunta contra la interferencia extranjera en África. Después de esta decisión, muchos países africanos comenzaron a examinar las ONG sospechosas en su territorio. 5 organizaciones en Ghana, 3 organizaciones en Mali y 4 organizaciones en Níger fueron cerradas. Un gran movimiento de limpieza había comenzado en toda África un mes después de la operación. Sus efectos seguían vigentes. En Burkina Faso, la gente seguía apoyando el cierre de la iniciativa de desarrollo africano. Se compartían mensajes como: gracias por limpiar nuestro país de espías, y estamos llegando. La valentía de Traoré también inspiró a otros líderes africanos. Ahora, las operaciones que se presentaban bajo la apariencia de ayuda eran vistas con sospecha. Cada proyecto fue cuidadosamente examinado. Los líderes africanos comenzaron a decir: ahora sabemos sus juegos. En la prensa internacional, la campaña continuó. Titulares como: Traoré ataca los valores democráticos o la autoritaria en África. Las organizaciones de la sociedad civil en peligro estaban siendo publicadas. Pero ahora, el pueblo africano no creía en estas manipulaciones. El escándalo de la iniciativa de desarrollo africano se había convertido en un punto de inflexión en la historia de África. Ahora, cada operación que se presentara bajo el nombre de ayuda sería cuestionada. Cada ONG sería auditada. Cada proyecto sería analizado. África había comenzado a ser limpiada de espías y manipuladores en la operación de Traoré. No solo había cerrado una ONG, sino que había asegurado la exposición de todo un sistema. Ahora, África no caería en la mentira de las organizaciones de ayuda inocentes. Conocería sus verdaderas caras porque los documentos incautados esa noche habían mostrado que, en realidad, los planes de invasión estaban ocultos bajo la apariencia de ayuda.